Bienvenidos a esta clase sobre Heráclito, Empédocles y Anaxágoras. Los tres están dialécticamente relacionados con Parménides, del que hablamos ayer. Estuvimos comentando el poema de Parménides. Bien, sin más dilación, pues vamos a entrar en estos tres autores, que como digo son los últimos presocráticos justo antes de llegar a Platón, y que se pueden analizar, de manera dialéctica, teniendo en cuenta los conceptos de univocidad y concepto análogo. Esto no es algo en lo que vamos a entrar aquí, porque tan solo vamos a hablar de tres y no de los cuatro. Vamos a empezar directamente con Heráclito, que es el más antiguo de los tres. Heráclito, nacido en Éfeso, cerca del origen de la ciudad donde se originó la filosofía, en Mileto. Tiene muchas anécdotas atribuidas a su persona. Por ejemplo, que era un aristócrata, un noble que se burlaba de sus conciudadanos. Esto está, por ejemplo, en Proclo, quien afirma que la mayor parte de sus conciudadanos son como niños, y así se cuenta que Heráclito gustaba más de estar jugando en el templo de Artemisa con los niños que contribuyendo a la formación de las leyes en la ciudad. Se ha afirmado mucho acerca de su carácter misántropo y solitario. Sus afirmaciones acerca de Darío. El emperador persa Darío le invitó a Persépolis, a la capital del imperio persa, para comentar su libro, un libro que él había escrito, del cual nos quedan solo unos cuantos fragmentos, y respondió con la siguiente afirmación. Es una afirmación que luego veremos que veremos nosotros, pero que es muy conocida, también atribuida, parecida a Diógenes de Sinope, en la vieja confrontación entre los filósofos y los políticos, o entre la vida teórica y la vida política, tal y como está establecida esa contraposición en Pitágoras. Bien, dice lo siguiente Heráclito a Darío: mientras vivan, los mortales no tendrán acceso a la verdad ni a la justicia, y se atendrán siempre, por su maligna falta de entendimiento, a la torpeza y a la vanidad de las opiniones. En cambio, yo, por haber logrado olvidar toda maldad y huir de los excesos de la envidia que me persigue y de la arrogancia de la alta sociedad, no iré a Persia, pues me doy por contento con poco y no me aturdo. Así, él se cuenta que heredó de los jonios, a través de su padre, el título de rey, que renunció a favor de su hermano. Bueno, la mayor parte de estas afirmaciones o de estas anécdotas biográficas más bien son reconstrucciones a posteriori por parte de los dosógrafos para encajar con esa figura de un filósofo enigmático, quien habría escrito tan solo un solo libro, dividido en tres partes, una dedicada a la naturaleza, otra a la política y otra a... ¿dónde lo tengo? Sí, otra al tema de la justicia, eso es. Curiosamente, a pesar de supuestamente haber escrito un libro, los fragmentos que nos quedan son fragmentos más o menos autocontenidos. Esto es que no sabemos hasta qué punto el libro tenía un componente epigramático o de refranero puro y duro, lo cual establecería o reafirmaría la contraposición clásica, que ya he dicho que está en Platón, entre Heráclito y Parménides. Por un lado estaría Parménides, el pensador silogístico, el pensador que, a pesar de escribir en verso ya presenta signos prácticamente de formatos lógicos o de formas lógicas, como es el caso de la reducción al absurdo, etcétera, frente a Heráclito, que sería el oscuro, precisamente porque esconde sus pensamientos por debajo de enigmas, por debajo de frases más o menos biensonantes o malsonantes. Bien. Hay varias razones que explican por qué motivo Heráclito escribía de esa manera tan oscura. Vamos a leer algunos fragmentos a lo largo de esta clase. Según Teofrastro, se trata principalmente de la melancolía y la melancolanza del autor y de la obra. Según Diógenes Laercio, estas tres partes, que eran, la cosmología, la política y la teología, el problema principal de las tres es que estaban escritas muy rápido. Bien, sea como fuere, se cuenta que una vez terminada esa obra, Heráclito fue a presentarla al templo de Artemisa en Éfeso. Esta era una de las 7 maravillas de la antigüedad, que de hecho fue quemado por un pirómano llamado Eróstrato. Hay un pasaje de las vidas paralelas de Marcel Suoff en el que se reconstruye lo que habría sido esta destrucción de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y algunos creen, o en eso es lo que reconstruye Marcel Suoff, que Eróstrato quemó el templo de Diana inspirado por los pasajes de Heráclito sobre el fuego, ¿no? Y sobre la importancia del fuego, que consume y destruye siempre con medida. Bien, evidentemente este autor está muy elogiado por todos los amigos de la dialéctica. El propio Hegel, en sus lecciones para la historia de la filosofía,
afirma que una vez llegado Heráclito por fin se pisa firme, porque Heráclito es el primero que de una manera muy profunda afirma el ser y el no ser es uno y lo mismo. Así habría quedado de nuevo una contraposición entre un filósofo analítico, ¿no?, como podría haber sido Parménides, y un filósofo dialéctico, como podría haber sido Heráclito. Esto es falso porque, como hemos visto, el propio Parménides anticipa las figuras de la dialéctica, muy importante en concreto la cuestión de la circularidad, ¿no?, de la circularidad del razonamiento, que parte del mismo punto y llega otra vez al mismo punto. Eso es lo que se dice básicamente en el fragmento cuarto que estuvimos comentando ayer, además de la figura de la esfera para atribuírsela al ser. Y no solo eso, sino que el discípulo de Parménides, Zenón, en sus famosas paradojas, la paradoja del estadio, la paradoja de Aquiles y la tortuga, puso en ejercicio pues, la forma más, digamos, clásica de la dialéctica, que es la reducción al absurdo, ¿no? Partir del movimiento para negar la posibilidad del movimiento, etc. Partir de la pluralidad para negar la posibilidad de la pluralidad, frente a un autor, como es el caso de Heráclito, que en principio pues no tiene en cuenta las obras de sus adversarios. Es más, parece ser, en la mayor parte de los textos de Heráclito no hay referencias ni a los milesios, y salvo algunas referencias muy vagas, pues quizás a Pitágoras, como ya mencionamos en la clase sobre Pitágoras, Heráclito considera a Pitágoras el rey de los charlatanes. Sea como fuere, vamos a ver que hay una concepción un poco vulgar de Heráclito, acerca de la cual pues, Heráclito sería el defensor de una especie de pluralismo radical, en el cual las propias cosas diferirían de sí mismas. De ahí el dicho que Platón atribuye a Heráclito de que todo fluye y no te bañarás dos veces en el mismo río. Aristóteles llega a profundizar incluso en esta idea, bajo la idea de que no te bañarás ni una sola vez en el mismo río, porque el río va cambiando instantáneamente de tal forma que lo que tú concibes como una especie de unidad a través del tiempo, pues no es sino un montón de instantes sucesivos, ¿no?, entre los cuales pues hay una relación X. Bien, frente a esta imagen, que insisto que es la visión pues, tradicional, ¿no?, incluso que está un poco en Nietzsche, de Heráclito como una especie de gran destructor de la metafísica griega, yo creo que es mucho más razonable pues, una lectura como la que hace precisamente Hegel, según la cual Heráclito seguiría siendo un monista, obstante que en este caso aquello que uniría todas las cosas pues no sería un arjé, no sería un primer principio físico, tampoco sería el ser, en el sentido parmenidio, aquello ingénito que no puede ser tampoco corrompido, sino precisamente la contradicción y la lucha. De ahí la famosa frase, Polemos es padre de todas las cosas, ¿no? La lucha y la guerra es la unidad de todas las cosas, ¿no? Es precisamente la transformación de unas cosas en otras, eso estaba también en Anaximandro, lo que constituye su unidad como orden, como cosmos. Pasajes en los que se habla permanentemente de la emergencia de la armonía a partir de los contrarios, pues por ejemplo, en el Sofista, en el Banquete, Platón hace decir a Erixímaco que, según Heráclito, la armonía no sería sino la discordancia entre lo grave y lo agudo. Bien, se habla también de los paralelismos que hay entre el arco y la lira, ¿no? Las dos formas, los dos instrumentos, el instrumento militar y el instrumento musical, tendrían en común pues, su componente vibratorio, ¿no?, pero que en última instancia, por así decir, colapsa en un sonido o en una trayectoria de una flecha. ¿Bien? Así no sería para nada incompatible, digamos, afirmar que para Heráclito todo se mueve, sí, evidentemente todo está siempre en cambio, etcétera, pero no obstante hay una unidad que subyace, o mejor dicho, que está por encima de todas esas contraposiciones y transformaciones, que es precisamente el movimiento. De ahí que Aristóteles, concibiendo a la mayor parte de los presocráticos como físicos, esto es como personajes entretenidos en la búsqueda del arjé, del primer principio físico, atribuya a Heráclito el hecho de que el fuego es el padre de todas las cosas. Bien, aquí el fuego no se tiene que tomar en sentido estricto, pues como por ejemplo era el agua en Tales de Mileto, sino que el fuego es la representación principalmente de esa perpetua destrucción creativa, por utilizar el término que Schumpeter aplicaba al capitalismo. Según Schumpeter, el capitalismo avanza precisamente por medio de la destrucción creativa, que consiste, entre otras cosas, en la destrucción de los lazos solidarios comunitarios feudales y que prosigue, evidentemente, la alienación del trabajo, etcétera, ¿no? Y que no es sino en esa permanente competencia donde las empresas emergen y caen, que se acuerda ahora de Kodak, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una empresa que llegó a tener miles y miles de empleados que quedó arrumbada, ¿no? Pues digamos que el igual que la competencia es el fuego que todo lo crea y todo lo destruye en el mercado, del mismo modo, en el ámbito físico, el fuego sería el emblema de la transformación de las cosas. Esta analogía no es una analogía, digamos, motivada por razones políticas mías, sino que el propio
Heráclito, y este es un pasaje que Marx, que hizo la tesis doctoral sobre Demócrito y Leucipo, cita, dice lo siguiente: todas las cosas se cambian recíprocamente con el fuego, y el fuego a su vez con todas las cosas, como las mercancías con el oro y el oro con las mercancías. Este principio de la equivalencia universal, donde el capital se convierte en el que hace equiparables y todo lo existente, está ya presente en el propio Heráclito, quien vivía, por cierto, en una ciudad comercial, con lo cual, digamos, tenía constancia de esta cuestión. Bien. Como digo, normalmente se suele atribuir a Heráclito la idea de que el arjé sería el fuego, pero ya digo que esto está más o menos discutido. Por ejemplo, Sexto Empírico, en contra de los matemáticos o contra los profesores, dice que para él el primer principio era el aire, y la mayor parte de los autores más o menos coinciden en que en realidad, si habría que atribuirle a Heráclito algún tipo de arjé a partir del cual emergen todas las cosas, sería la evaporación. ¿Ven? Que precisamente es un proceso, que no se puede considerar que es una esencia de una sustancia, no es un elemento, sino que es un proceso de transformación de un estado a otro, por ejemplo, del elemento del agua. ¿Bien? Sexto Empírico, también en Adversus Mathematicus 10, dice lo siguiente: el tiempo es la primera esencia corpórea. Esto se lo atribuye a Heráclito, subrayando de nuevo lo mismo, que lo importante a la hora de evaluar, digamos, la realidad física no es centrarse en los elementos constitutivos, sino en la medida en la que unas cosas se transforman en otras. Así, ya aplicada al ámbito de la antropología y de la psicología, Aristóteles, en el de Ánima 1, le atribuye a Heráclito lo siguiente: el principio es el alma, por ser esta la evaporación, la emanación de todo, lo más incorpóreo y lo que siempre fluye. En otro pasaje de Heráclito se llega a afirmar: jamás encontrarás los límites del alma, cualquiera que sea la dirección en la que viajes, tan profunda es su medida. Aquí entra en juego el concepto seguramente central de la metafísica de Heráclito, saber metro, o metrón, o metra, si lo dices en plural, ¿no? La medida. La medida, de donde viene evidentemente metro, en castellano y en todas las lenguas a partir de la creación de la unidad de medida francesa, es la medida, aquello que permanece en el cambio. ¿Bien? Vamos a ir a la famosa... Bueno, en fin, junto con esta idea, ¿no?, de que al fin y al cabo la medida es la unidad de todas las cosas, en Heráclito, para subrayar, digamos, el carácter paradójico de su pensamiento, aquí está. Se afirma lo siguiente: este mundo, el mismo para todos, no lo han hecho ni los dioses ni los hombres. Ha existido siempre y será siempre un fuego eternamente vivo que se enciende según medida y se apaga según medida. Bien, aquí por un lado tenemos evidentemente pues se postula evidentemente la eternidad del mundo, del cosmos. Se rechaza todo tipo de teología, aunque a Heráclito también se le atribuye una anécdota según la cual, estando cocinando en su cocina, se aproximó una especie como de discípulo, alguien que quería verle básicamente, y él le dijo que no se amedrara, que se atreviera a entrar en la cocina porque hasta ahí habitan dioses. Pero eso no se debe entender, digamos, en el sentido estricto de que Heráclito creyera que todo está plagado de dioses, como una especie de panteísmo un poco ridículo, sino más bien hay que entender este tipo de afirmaciones de que hay dioses incluso en la cocina en el contexto de la dialéctica entre el mito y el logos. Ya lo hemos señalado varias veces, ¿no? Lejos de haber un paso radical en el que, por así decirlo, los mitos quedaran superados por una explicación racional del mundo, como estamos viendo, en la mayor parte de los presocráticos hay un toma y daca donde algunos mitos inspiran racionalizaciones mucho más fuertes del mundo empírico y también de la ontología general, y al mismo tiempo el raciocinio obliga a postular ciertos dioses, como es el caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante, del Nous de Anaxágoras. Así, digamos, la relación entre el mito y el logos es mucho más problemática de la que está planteada en la obra de, ya lo citamos en clases previas, Wilhelm Nestle. Wilhelm Nestle, el autor del mito al logos. Bien, Heráclito está edificando en última instancia su ontología sobre las bases de un principio de disolución, que sería exactamente idéntico, salvo inverso, al principio de conservación de los eleatas, a saber, lo que existe no puede generarse ni puede desaparecer. Eso es lo que decían los eleatas, y lo de Heráclito sería justamente lo opuesto, a saber, lo que existe solo puede generarse y desaparecer permanentemente. Así, frente a la postulación de, insisto, entidades que sobrevienen y supervienen sobre todos los fenómenos, la cuestión de Heráclito principal es que todo depende en parte del punto de vista desde el que se mire, todo depende de la unidad de medida.
Así llega a afirmar en ocasiones que el mar es al mismo tiempo salubre e insalubre, porque es salubre para los seres humanos, tomando la medida del ser humano, pero es salubre para los peces, ¿no? Evidentemente, pues no había un conocimiento muy detallado de la zoología por aquel entonces, pero más o menos la idea se entiende, ¿no? La guerra, Polemos, el combate, que es el padre y rey de todas las cosas, ha hecho de algunos dioses, de otros hombres, y algunos los ha hecho esclavos y a otros libres. Esta sería la aplicación, según algunos, de la teoría del cambio permanente y de la lucha y de la medida al ámbito de la política. Así llegó a decir Heráclito que más importante que las murallas de una ciudad son sus leyes, que son, digamos, por así decir, las murallas indestructibles o lo que garantiza, por así decir, la defensa de esas mismas murallas. Y junto con esa visión, insisto, polémica, también está una especie de glorificación a la lucha, entendiendo que no es sino a través de la lucha que unos se hacen mejores y otros peores. Esto, por un lado, se puede entender, insisto, desde un punto de vista elitista, pues a que ya, digamos, Heráclito da por sentado que, digamos, la estructura de clases está sostenida sobre el mérito alcanzado en algún tipo de conflicto, competencia, lucha. De nuevo, otra vez las metáforas mercantiles y capitalistas nos vienen muy a la mano, pero también se podría entender en un sentido democrático, a saber, todos, en la medida que compartimos la medida del logos, del raciocinio, que va a aparecer en un momento, podemos competir o contribuir a esa competición. Así, él corrige en el fragmento 102 a Homero, diciendo lo siguiente: Homero se equivocó al decir: ojalá la discordia se apague entre los dioses y entre los hombres, porque no veía que rogaba por la destrucción del universo, porque si su plegaria hubiera sido escuchada, todas las cosas perecerían. No cabe hablar de justicia o de injusticia. Para Dios todas las cosas son justas, buenas y rectas, y solo para los hombres unas cosas son malas y otras buenas. Como es evidente, pues aquí en este pasaje se inspiró también bastante Nietzsche con la cuestión del conflicto entre la moral del rebaño y el Übermensch, el superhombre, y también en su genealogía de la moral, según la cual, por así decir, no habría el bien y el mal en absoluto, sino que todo depende del punto de vista desde el que se mire, y para los hombres algunas cosas son malas y otras son buenas, ¿no? Frente a lo que es bueno o malo, por ejemplo, para los peces o para los dioses, etcétera. Bien, lo que está afirmando ahí en última instancia, utilizando la metáfora de la guerra aplicada al universo, es que sin transformación, sin movimiento, no existirían todas las cosas. Esto es el tiempo y las diversas formaciones ya naturales. Bien. Bueno, junto con este principio de perpetua transformación, Heráclito reconoce dos caminos, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo, que sería básicamente el camino de la destrucción y el camino de la conservación o transformación, que toma una figura circular en la relación entre tres elementos: la tierra, el fuego y el agua. Así dice lo siguiente Diógenes Laercio, hablando de Heráclito: el fuego se condensa para formar la humedad y al paralizarse se convierte en agua. Por su parte, el agua endurecida se trueca en tierra, y este es el cambio hacia abajo. Luego la tierra cobra de nuevo fluidez y de ella sale así la humedad, y de esta la evaporación del mar, de la que nace todo. Este es el camino hacia arriba. El agua se desdobla en la evaporación sombría, que se convierte en tierra. En su evaporación pura, brillante, se convierte en fuego, que se inflama en la esfera solar, y del fuego salen los meteoros, los planetas, las estrellas. ¿Bien? Ahí veis la relación tripartita entre el fuego, el agua y la tierra. ¿Bien? Es el fuego el que se termina condensando en agua, el agua que se rarifica o se condensa aún más en la tierra, y la tierra que puede emerger bajo la forma del fuego. Bien, poco más en realidad que señalar acerca de Heráclito, salvo su enemistad acerca de la polimacía. Es de hecho interesante ver, y esto de nuevo lo subrayo, que parte de la dialéctica entre mitos y logos, como Heráclito en términos de conocimiento astronómico es mucho más tosco que, por ejemplo, los milesios, pero que no obstante en términos metafísicos es mucho más profundo, porque ha ido más allá de la visión ingenua de que de una sola cosa surgirían todas las demás. Bien, y por así decir, partiendo in medias res de la realidad, ha elevado a principio absoluto de la realidad precisamente esa transformación. Pero insisto que él, en la medida en que ya se eleva como una especie de filósofo puro, tiene una gran enemistad a lo que él denomina la polimacía, el mucho saber, la mucha ciencia o la todología, incluso se podría calificar. ¿Bien? Y por ese motivo califica a Hesíodo y a Pitágoras. Esto es, por un lado, un poeta que quiere hablar de omnia res scibili, de todo lo que se puede decir, y Pitágoras, que pretende establecer la medida de todas las cosas, pero en sentido mucho más preciso de lo que lo dice Heráclito, porque Heráclito te dice que hay una medida, pero no afirma exactamente en qué consiste esa, ¿no? Mientras que presuntamente Pitágoras, a través, como hemos visto, de sus discípulos, que son los que matematizan la visión ética o moral del mundo que está en Pitágoras, esas medidas toman formas numéricas exactas. Según Heráclito, todo lo que nos rodea es de suyo racional, lógico,
y no es él el que habla a través de su discurso, sino que es el propio logos. Es aquello que está en común en todos nosotros, esto es el raciocinio, el logos, el discurso. En la medida en que participamos de ese discurso, podemos hablar de manera razonable o de manera común. Es más, Heráclito, insisto, que a pesar de que se le considera un misántropo, un tipo que no participaría en la política, etcétera, insiste en que los hombres, sobre todo, se extravían en el momento en que atienden tan solo a sí mismos y no a lo que es la opinión común. Dice lo siguiente acerca de la importancia del ser en común. Así como los carbones próximos al fuego se convierten en carbones ígneos mientras que separados de él se apagan, así aquella parte de nuestro cuerpo separada de lo que la rodea se vuelve casi irracional por efecto de esta separación. En cambio, entrelazada a los muchos caminos, adquiere la misma naturaleza que el todo. Bien, de ahí la importancia, insisto, que le atribuye al logos, diciendo que su discurso no es una cosa, una cuestión de idiotas o de una idiocia, una cosa particular y propia, sino que tiene que ver con lo común que hay en todos. Bien, el logos, el raciocinio o el discurso. Bien, pues esto es lo que hay por parte de Heráclito. No sé si hay alguna duda, una pregunta, alguna cuestión. Entonces, ¿por qué dices que se puede hacer una lectura de Heráclito como destructor de la metafísica si luego sí que habla de una arjé y de una... O sea, es como... Sí, a ver, insisto que aquí... A mí muchas veces cuando me han preguntado quién considero que es el padre de la filosofía, en lugar de entrar en disquisiciones acerca de si era Tales de Mileto o el algún egipcio o fenicio que le enseñó la doctrina, yo corto por lo sano y digo que es Platón, y es a través de la reconstrucción que hacen Platón y Aristóteles, que son los textos así duros que nos han quedado de la antigüedad, que se puede hablar de filósofos presocráticos. Es más, no tiene ningún sentido, estos propios autores, como es evidente, no se llamaban a sí mismos filósofos presocráticos. Es como un soldado que fuera a la guerra a los 30 años diciendo, bueno, hasta luego, cariño, me voy a la guerra a los 30 años. No, será la guerra a los 30 años después. Bien, entonces hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos autores nos han llegado filtrados por Aristóteles o por Platón o por los comentaristas posteriores. Y es Aristóteles el que entiende que Heráclito sigue pegado a la preocupación de los milesios por el arjé. Bien, y por eso le atribuye el fuego. Yo lo que he dicho es que todo lo contrario, que lejos de ser el fuego como una especie de principio físico el que emanan todas las cosas, él toma el fuego de manera alegórica, del mismo modo que en todos sus dichos hay siempre un componente medio poético, para indicar esa medida que está en todas las transformaciones. Bien, entonces, Heráclito se puede considerar, en cierta medida, el destructor de la metafísica. Si uno entiende por metafísica la elevación a un reino trascendente de algún elemento natural, pero por otro lado está perfectamente embebido en esa metafísica en la medida en que sigue postulando, por así decir, una unidad de medida común a todas las cosas. No dice exactamente cuál es, pero se presupone que para el ámbito de la política y del hombre humano es el logos. Bien, ¿alguna otra cuestión? Pero vamos, lo de la metafísica es principalmente la lectura que tiene Nietzsche de Heráclito y la importancia que le da a Heráclito como una especie también de filósofo poeta, una figura oscura, que pertenece a esa griega heroica, que tendría algunos suerte de prejuicios aristocráticos. Entonces es un poco por ahí por donde va más o menos la lectura, pero claro, evidentemente la lectura, la visión que tiene esto Nietzsche de la metafísica es muy distinta de la visión de la metafísica que podríamos tener aplicada a los griegos. Nietzsche entendía por metafísica principalmente el sistema de Hegel, pero claro, como dice el propio Hegel en sus lecciones de historia de la filosofía, yo me he preocupado de traducir cada uno de los dichos de Heráclito a la ciencia lógica. ¿Bien? O sea, Hegel, lejos de ser, por así decir, el enemigo número uno de Heráclito, en sus propias lecciones de historia de la filosofía le da una importancia brutal, mucho más que la que se le da, por ejemplo, a Parménides y a Anaxágoras y demás, y le convierte en el centro de la metafísica presocrática. Y él dice eso, que una vez que hemos llegado a Heráclito, hemos llegado a tierra firme porque por fin se ha afirmado que el ser y el no ser son la misma cosa. Bien, esto se ha ido más allá del principio de no contradicción. Eso yo creo que en realidad solamente es una expresión, digamos, enigmática o poética de lo que está intentando decir más bien esto Heráclito, que lo importante no es lo que una cosa sea o deje de ser, sino el tránsito de un estado a otro. ¿Bien? Frente a lo que vimos el otro día de la negación absoluta y la negación determinada en Parménides. Digamos que Parménides se preocupa por los estados y Heráclito por las transformaciones. Pero lejos de ser dos filósofos, por así decir, totalmente enemistados, son filósofos, yo creo, coordinables perfectamente, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de Empédocles. Empédocles de Agrigento, en Sicilia, es un filósofo que, nace y se desarrolla en una época de esplendor de su ciudad, habiendo ganado la batalla de Himera, que arroja a los cartaginenses fuera de Sicilia.
Empédocles es el primer presocrático que pone pie en Atenas, más o menos por la época en la que se produce la batalla de Salamina y que se expulsa también, en ese caso de la Hélade, a los persas. Según algunos, Empédocles fue el maestro de Pericles, y encaja bastante bien la visión que él tiene del mundo como un mundo estructurado en torno al amor y el odio, y la visión, lo que se puede reconstruir de Pericles, pues a través, por ejemplo, del discurso fúnebre de Heródoto y Tucídides y compañía. Bien. Empédocles es una figura también curiosa desde un punto de vista político y social. Pertenece a una clase acomodada, digamos que es el paradigma del filósofo común ocioso, una persona más o menos opulenta que tiene tiempo para ir reflexionando. Su abuelo había ganado los Juegos Olímpicos conduciendo un carro, mejor dicho, haciendo que otro se lo condujera. Hay que recordar que en las carreras de carros, que era la competición máxima de los Juegos Olímpicos, el vencedor no era el áuriga en concreto que llevaba los estribos, sino el que pagaba el carro y los caballos. Pues como a día de hoy en las carreras de Fórmula 1 en realidad el conductor es lo mismo y ahí hay idiotas como Fernando Alonso, y lo que importa es el buga, o sea, quiero decir que sin buga no vas a ningún lado. En la Grecia antigua el ganador de la carrera no era el áuriga, quien solía, por ejemplo, morir por lo violento que eran todas las competiciones y demás y lo peligroso que eran, sino el que pagaba para que otro compitiera. Bien, así insisto, Empédocles no era hijo de un áuriga, sino de alguien que había ganado las Olimpiadas pagando el caballo y el carro, pero renunció a su riqueza para dedicarse a la filosofía. Es más, para dedicarse a la filosofía en una concepción extremadamente mística, incluso uno diría que chamánica y mitológica. Vamos a ver cómo se presenta a sí mismo Empédocles en su poema Las Purificaciones. Bien, por decirlo rápidamente también, de Empédocles quedan dos poemas separados, Las Purificaciones por un lado y la Sobrenaturaleza por otro, pero que según la mayor parte de los doxógrafos, en concreto los doxógrafos estoicos del siglo III, habrían formado parte de una misma obra. Y uno de los grandes problemas de la doxografía desde entonces ha sido cómo coordinar, por así decir, la visión materialista del mundo que está en Sobrenaturaleza con una visión mística, chamánica, que está claramente sobre las purificaciones, en las purificaciones. Dice lo siguiente al comienzo de Las Purificaciones: «Oh amigos que habitáis tan cerca de la Acrópolis, en la gran ciudad de la adorada Agrigento, cuidadosos de buenas acciones, puertos respetuosos de los extranjeros, ignorantes de la maldad, salve. Yo camino entre todos vosotros como un Dios inmortal, ya no mortal, honrado como merezco, con la cabeza ceñida de cintas y coronas floridas, cuando con mis seguidores, hombres y mujeres, entro en las prósperas ciudades, se me tributan honores divinos, me siguen en número incontable, preguntándome por el sendero del lucro, unos buscan la adivinación y otros, afligidos desde mucho tiempo por atroces dolores, desean oír la palabra que cura toda clase de enfermedades». Bien, aquí, por contraposición al resto de los filósofos que hemos visto hasta el momento, el propio Empédocles se presenta como un dios frente, por ejemplo, a Parménides, quien se reconoce como mortal y en su poema, de manera puramente casi retórica y como un proemio meramente, muestra pues cómo ese mortal es ascendido al reino de los dioses, pero aquí el propio Empédocles se presenta como un dios. Evidentemente, esta visión y lo que ofrece a continuación es precisamente esa palabra que cura todo tipo de enfermedades, que es básicamente la doctrina órfica de la reencarnación de las almas, que posteriormente está en los neopitagóricos. De hecho, es Empédocles el principal mistificador, por así decir, de la filosofía, y hay un gran, insisto, debate acerca de cómo conciliar la visión más o menos materialista del mundo que hay sobre la naturaleza con esto que acabamos de ver, que es básicamente cómo se presenta un dios a sí mismo. Wilamowitz Moellendorff, el polemista, el enemigo número uno de Nietzsche, llegó a afirmar que la división entre ambos poemas se debe a una cuestión biográfica, a saber que en su juventud Empédocles habría sido como una suerte de demócrata y racionalista que habría postulado un materialismo unificador de todas las cosas, frente ya a un anciano que, aburrido, digamos, de la vanidad de todas las cosas, se habría entregado a esa especie de mitología, mistagogía, teoría de la purificación del alma. En realidad, más bien, se podría ver incluso el proceso inverso,
que es como lo plantea Hölderlin en La muerte de Empédocles. Es Hölderlin el que Hölderlin, un poeta del periodo de la Revolución Francesa, amigo de Hegel y de Schelling, escribió este libro, La muerte de Empédocles, para versificar una anécdota muy conocida de cómo Empédocles se arrojó al Etna y de él tan solo quedó una sandalia. Bien, según esta visión de Hölderlin sería más bien a la inversa, a saber que en un primer momento tendríamos un Empédocles joven y audaz que creería en cosas como la purificación de las almas, la transmigración, etcétera, frente a un Empédocles maduro que, habiendo tomado constancia de la unidad material de todas las cosas, se habría arrojado al fuego sin temer que su cuerpo, en la medida en que es materia, se vuelva a unir al plasma, ¿no? Al plasma originario. Bien. Aquí es importante subrayar que cuando hablamos de Empédocles no estamos hablando de un filósofo, yo creo, en la misma categoría en la que están Aristóteles y Platón, en la medida en que Aristóteles y Platón son dos filósofos críticos que parten de unos cánones de racionalidad, como es el caso de la geometría, y que aplican, o de la lógica, que aplican y que extrapolan más allá de su campo categorial para intentar racionalizar el mundo, frente a un Empédocles que básicamente lo que hace es partir de una mitología ya muy articulada, profundamente politeísta, para destruir la metafísica eleata, que es la metafísica del ser uno. Algunos han querido encontrar en Empédocles, por ejemplo Renan, a una mezcla de Newton y Cagliostro. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que Newton, en sus tiempos libres, cuando no estaba intentando mostrar la refracción de la luz o desarrollando todo el cálculo para la teoría de graves o inventando el cálculo diferencial, se dedicaba principalmente a buscar la fórmula alquímica para transformar los metales burdos en oro o encontrar la fórmula de la vida eterna. ¿Bien? Así, esta figura de una especie de científico chamán en tiempos libres, ¿no? Esta especie de modelo esquizofrénico también se ha atribuido a Empédocles, en la medida en que Empédocles, con la postulación de los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, sería algo así como el padre de la química moderna. Bien, el mundo de Empédocles evidentemente es un mundo claramente mitológico, es un mundo que comienza con una esfera vigilada por el amor, que el odio fragmenta en partes, y de tal forma que hay un ciclo cosmológico que conduce de nuevo a ese huevo primigenio. Esta mitología, lejos de ser como una especie simplemente de licencia poética, está intrínsecamente vinculada con el principialismo de Empédocles, a saber, que no existe un solo principio, sino que hay varios elementos que se van combinando entre sí. Este principialismo mitológico no es tampoco algo meramente de la antigüedad, sino que incluso podemos hacer una analogía con el presente, por ejemplo, con la física de partículas. En la física de partículas, como he sabido, los primeros principios tienen nombres poéticos, los 3 quarks. La palabra quark proviene de la novela de James Joyce, Finnegan's Wake, y como he sabido, de esos 3 quarks se dicen que tienen colores y sabores, que es un lenguaje puramente poético y casi mitológico. No se explica exactamente esos 3 quarks, exactamente cómo emergen y surgen, sino que se los da por sentado, y a partir de ahí va emergiendo el resto de la materia, ¿bien? Junto con los fermiones, etcétera. Bien, la cuestión es importante que hay que señalar, o que hay que recalcar en la ciencia contemporánea y la ciencia griega, es que cualquier tipo de ciencia que parta, por así decir, de elementos simples y que no intente armonizarlos con una teoría de la materia o con una teoría del ser, como hace la física contemporánea y como hacía seguramente la protoquímica de Empédocles, está condenada a irremediablemente a este tipo de denominaciones poéticas y a este tipo de visión mitológica del mundo, ¿bien? Esta visión metafórica casi de la realidad, por muy precisa que sea luego en términos matemáticos o en términos predictivos. Como sabido, la teoría en realidad de partículas que tenemos a día de hoy, el modelo estándar, tiene un nivel de precisión nunca visto a la hora de predecir fenómenos microscópicos. Y lo mismo se puede decir en realidad de Empédocles, con lo cual volvemos a subrayar aquí la dialéctica entre el mito y el logos. Empédocles, que es un autor, mucho más mitológico, que respecto de Parménides y respecto también del propio Heráclito, en la medida en que postula 4, pero puede haber postulado 5 o 6 primeros principios, el agua, el aire, la tierra y el fuego, es capaz, mediante una teoría combinatoria de la realidad, ofrecer resultados que están mucho más próximos a la ciencia empírica y comprobable, esto es al control empírico del mundo. Bien, es evidente que no podemos hablar de Empédocles con un mínimo de precisión filosófica, sino
traduciéndolo a nuestro idioma contemporáneo, porque si no, aquí simplemente sería como pues, estar leyendo un poema ridiculísimo, ¿no? En el que el amor y el odio van uniendo y deshaciendo la relación entre los diversos elementos, y así, del mismo modo que se traduce al idioma algebraico contemporáneo el teorema de Pitágoras, un teorema que, como hemos visto en clases previas, él no conocía, así, a Empédocles tan solo se le puede entender con una visión combinatoria a través de un esquema que hemos planteado en la pizarra y que ahora vamos a explicar, que él evidentemente no tenía en mente. Bien, como he dicho, me parece accesorio y gratuito la idea que está en la mayor parte de los comentaristas, por ejemplo en Barnett, según la cual Empédocles habría llegado a la teoría de los 4 elementos simplemente mirando el mundo o buscando la destrucción del ser uno eléata de Parménides. Más bien es al contrario, insisto, es mediante la materialización de los dioses o mediante la divinización de la materia que Empédocles, en términos puramente mitológicos, sienta las bases de la protoquímica antigua. Es más, cuando él quiere dar nombre a los 4 elementos que están al comienzo de todas las cosas, les da nombres de dioses. Así dice lo siguiente: escucha primero las 4 raíces de todas las cosas: Zeus resplandeciente, el fuego; Hera, la tierra, dadora de vida; Edoneo, el aire; y Nestis, el agua, que con sus lágrimas empapa la frente de los mortales. Este es el fragmento 6 de Sobrenaturaleza. Así, no solamente ahí se producen los dos caminos. Por un lado hay una materialización de los dioses, es decir, que estos dioses han quedado reducidos a puros elementos que se combinan entre sí, y viceversa. La materia, que hasta entonces era pues, obra de culinaria, se ha elevado a categoría divina. Así, si se puede establecer algún tipo de parentesco entre Heráclito y Empédocles, no es tanto por su concepción enantiológica del cosmos, como un cosmos contrapuesto, hecho por principios que se enfrentan entre sí, sino por la centralidad que se concede al odio, en el caso de Empédocles, o a la discordia o a la guerra, en el caso de Heráclito. ¿Bien? Aquí lo que se está aplicando es el principio de conservación, esto es, que a través de todas esas transformaciones que se producen de unos estados a otros, lo que se conserva son esos 4 elementos que en su origen estaban perfectamente armonizados y en relación unos con otros. Empédocles es el primero que vincula 2 conceptos que en griego estaban hasta entonces desvinculados, a saber, el concepto de esencia o usía y el concepto de sustancia o hipokeimenon. Ya hemos mencionado en varias ocasiones cómo para Heidegger el origen de la desviación de la metafísica se debe a una mala traducción del griego al latín en Cicerón y en los padres de la Iglesia. Según Heidegger, los latinos, los romanos, cometieron el error de traducir usía, esto es esencia, por substantia, que en un puro análisis etimológico se ve que significa lo que está debajo, que es lo que significa también hipokeimenon. ¿Bien? Así pues, estos dos conceptos, lejos de estar completamente discernidos y separados en la metafísica presocrática y luego socrática, platónica y aristotélica, se funden de manera irremediable aquí en Empédocles. Empédocles es el primero que afirma que los elementos que constituyen el mundo no solamente son esencias, estos no simplemente están definidos no simplemente responden a la pregunta ¿qué es?, sino que también responden a la pregunta ¿por qué es? Y cómo se mantiene en el tiempo. Bien, lejos son a través de estas entidades múltiples pero finitas, en concreto 4, que surgen todas las cosas, y eso es lo que le da su esencia, la combinación entre esos cuatro elementos, y también su substancia, la forma en la que se sostiene a lo largo del tiempo. Bien, evidentemente, siendo al fin y al cabo un filósofo muy apegado a la mitología, pues en Empédocles hay dioses. En realidad, el amor y el odio se identifican pues con Ares y con Afrodita. De nuevo, aquí estos 2 principios, que son los que van uniendo y deshaciendo las relaciones entre los 4 elementos, algunos los han entendido como 2 elementos más en el comienzo de todas las cosas. Esto es la lectura, por ejemplo, de Simplicio. Simplicio dice que lejos de afirmar que hay 4 elementos en Empédocles, tendría que haber 6. Tierra, agua, aire, fuego, el amor y el odio. Pero yo creo que es importante discernir esos 4 elementos, que son al mismo tiempo esencia y substancia, con la medida del cambio. La medida del cambio, lo que permite la unión y desunión entre esos 4 elementos, es precisamente la relación polémica que hay entre el amor y el odio. Es importante señalar que lejos de ser el amor un principio de creación, es un principio de destrucción.
Y así Aristóteles de una manera se sorprende en su comentario a Empédocles, señalando que para Empédocles, lejos es el amor el principio de toda creación, es el principio de toda destrucción. Vamos a ver ahora mismo por qué. Bueno, se puede anticipar muy fácilmente. En el momento en el que los 4 elementos estaban perfectamente separados gracias al trabajo del amor, no existía nada. ¿Bien? Porque todo lo que existe forma parte, está constituido por composiciones de esos 4 principios. Y no es sino a través del caos casi entrópico que genera el odio que se van generando las formas que componen el mundo realmente existente. Así es curioso porque el mundo tal y como está constituido, esto es un mundo que no son simplemente una esfera aquí de fuego y una esfera de agua y una esfera de aire y una esfera de tierra, este mundo en el que todo está entretejido con todo, sería para Empédocles, por así decir, el reino del triunfo del odio. Así, no en balde, aquí podríamos empezar a ver un principio de coordinación del poema sobre la naturaleza y el poema de las purificaciones. En el poema de las purificaciones es que no voy a entrar en él porque es que es un cantamañanismo increíble, ¿no? O sea, es una cosa deleznable en la que se habla de este mundo como un valle de lágrimas, en el que se busca pues la purificación de las pasiones para ascender, para no volverse a reencarnar en este soma que es un sema, en este cuerpo que es una cárcel. Pero aquí vemos exactamente pues una justificación más o menos racional o una coordinación entre los 2 poemas, en la medida en que para Empédocles el mundo tal y como está constituido es el triunfo del odio, esto es de la confusión entre los 4 principios. La única forma de escapar de este valle de lágrimas pues es a través de la purificación que separa en el propio cuerpo los distintos elementos. Y de ahí que el tío se hubiera lanzado al fuego, ¿no? Directamente del Etna para morir. Bien, junto con esta visión más o menos, insisto, racionalista del mundo, y la conjunción entre 4 elementos, hay un elemento más gratuito dentro de su cosmología, que es el ciclo de la creación y destrucción del mundo, que según él tiene un periodo de 30.000 estaciones. Lo que él denomina un gran año y que coincide exactamente con el periodo que concede Hesíodo a cada una de sus épocas. Bien, recordáis en Hesíodo que está, o no sé si lo explican en otras clases, pues la edad de oro, la edad de plata, la de bronce y la de hierro. Y luego se habla incluso de la edad de barro. ¿Bien? Esta visión tripartita del mundo, cuatripartita, dependiendo de si uno considera que son 3 periodos o 4, en Empédocles se resume en un perpetuo retorno de lo mismo, en el que constantemente el mundo, a través del trabajo del odio, se va creando por la fusión entre los elementos y se va destruyendo, gracias a la labor del amor, por su separación. Aquí ya podemos empezar a hablar un poco de esta tabla que he puesto en la pizarra. A saber, lo que he puesto en la pizarra simplemente es un principio combinatorio, 4 elementos, A, B, C, D, junto con otros 4 elementos y sus diversas combinaciones. Bien, pues por decirlo muy rápidamente, en el comienzo de todas las cosas tan solo existiría la diagonal. ¿Bien? Cada elemento estaría combinado consigo mismo y con ningún otro. Conforme ese sería el trabajo precisamente, esa sería la obra del amor. ¿Bien? Que cada cosa estuviera consigo misma y no con nada más. Frente a ese estado, ese estado empezaría a romperse y por lo tanto se empezarían a conformar las formas del mundo realmente existente mediante el trabajo del odio, lo que llevaría a la composición de la tabla en su conjunto. ¿Bien? En la tabla en su conjunto tendríamos por un lado ciertos estados puros, ¿bien? Pues, por ejemplo la intersección entre C y C, pero también habrían estados mezclados, pues como es de A, de B, a CA, CB, ¿bien? Y habría un estado que es el de máxima triunfo del odio, en el cual no existiría la diagonal y tan solo existirían elementos combinados entre sí. Es importante que os quedéis más o menos con esta tabla, porque esta tabla va a ser invertida por Anaxágoras. ¿Bien? Anaxágoras afirmará que no existe que todo está en todo y que ningún elemento está sino la mezcla con los demás. Y que, por así decir, siempre nos encontramos en el caso de que no hay una intersección en la diagonal. ¿Bien? Que un elemento nunca se combina consigo mismo. La pregunta que muchos doxógrafos han planteado, pues, es en qué estadio de los 3 que he señalado se encuentra el mundo actual. Se encuentra en el primer estadio, donde tan solo existe la diagonal, esto es la intersección de cada elemento consigo mismo. Se encuentra en el segundo estadio, donde todo está intersectado con todo, pero también consigo mismo. O se encuentra en el tercer estadio de máxima corrupción y triunfo del odio, en el que todo está intersectado con todo, salvo consigo mismo. Pues bien, la mayor parte de los autores
entienden que el mundo realmente existente se encuentra en el segundo estadio y que gracias a que estamos en el segundo estadio, esto es que todavía hay intersecciones de los elementos consigo mismo, cabe la purificación y por lo tanto cabe el apartado moral de la doctrina de Empédocles. Y el debate, entonces, una vez aceptado que estamos en el segundo estadio, es si estamos en un proceso descendente o ascendente. Bien, si en este ciclo que dura 30.000 estaciones estamos descendiendo hacia un estadio de mayor triunfo del odio o hacia un estadio de regreso y de purificación. Pues bien, aquí hay interpretaciones de todo tipo porque evidentemente no nos queda ningún fragmento en el que Empédocles se pronuncie al respecto. Bien, en conjunción con estos tres estadios, hay también tres estadios zoológicos. Bien, en un primer estadio zoológico, por así decir, todas las extremidades de los animales estarían confundidas en una especie como de magma, separado en los cuatro elementos. Y en el mundo realmente existente, pues existiría la combinación, por un lado, de los elementos en el cuerpo frente al alma, que sería un elemento puro. Esto es un elemento combinado consigo mismo. En concreto, Empédocles se inclina a pensar, junto con Heráclito, que el alma es puro fuego. Esto es que el alma, pongamos, si el fuego es el C, el alma sería precisamente la intersección entre C y C, bien, en la diagonal. ¿Por qué Empédocles postula 4 elementos y no 5, 6 o 7. Bien, él cita de manera expresa, y por eso es importante para el ámbito de la estética, a los pintores. Y él afirma que del mismo modo que los pintores crean toda la paleta cromática a partir de 4 elementos, que según él serían el blanco, el negro, el rojo y el amarillo, así del mismo modo el mundo se puede combinar a partir de 4 elementos. Este tipo de analogías con la pintura o con la escritura van a ser muy frecuentes en la mayor parte de la metafísica presocrática. Así, los atomistas, Demócrito y Leucipo, tomarán como canon para su sistema atomista el alfabeto. Del mismo modo que con 27 elementos del alfabeto se pueden construir infinitas frases, así, con un conjunto muy limitado, o sea, con un conjunto finito de átomos, se pueden, por su relación mutua, se puede construir cualquier tipo de figura o de forma mundana. Es interesante ver que la química moderna, lejos de emerger a partir del atomismo de Demócrito y Leucipo, para los cuales cada átomo es indistinguible el uno del otro, surge a partir de la división de los 4 elementos de Empédocles. Esto es por la descomposición de esos 4 elementos que se aceptan como tales en la alquimia, por ejemplo, hasta el siglo XVIII. Es a partir de esos 4 elementos que van surgiendo, prácticamente se van extrayendo históricamente toda la tabla de los elementos químicos. Bien, de ahí que se haya afirmado pues, que Empédocles sea el padre de la química, por lo menos en su visión, al mismo tiempo principialista y combinatoria de la realidad. Bien, volvemos a lo mismo. La realidad no es simplemente un alejamiento del ser, o una cuestión meramente de opinión, no es aquello que emerge a partir de un primer principio, corrompido o vuelto más sutil o más grave, sino que la realidad es un constante entrecruzarse y desentrecruzarse entre 4 elementos que ya están postulados lógicamente desde el principio. En Empédocles todavía estamos con ese remanente, digamos, mitológico, que es la postulación casi maniquea del principio del amor y del odio, pero como vamos a ver inmediatamente, en Anaxágoras tal concepción se purifica, nunca mejor dicho, con la postulación del nous. Bien, ¿alguna cuestión sobre Empédocles? Bien, Anaxágoras también en este caso es un jonio, que también llega a Atenas en la época de la victoria de Salamina, en el 480. Fue durante toda su vida un meteco, que de hecho fue expulsado al final de sus días. Escribió un libro sobre la naturaleza que fue bastante popular y que en la Apología de Sócrates dice Platón que se podía comprar por un dracma, con lo cual se puede ver que aquí hay una primera vocación de ilustración o de divulgación de lo obtenido en el proceso filosófico. Cuando le preguntaban por su patria, Anaxágoras miraba al cielo y decía que esa era precisamente su patria, no manifestando principios de índole mística, sino seguramente simplemente afirmando que su patria consistía precisamente en la contemplación de todas las cosas.
más que considerarse un cosmopolita, esto es, un hombre que se encuentra a gusto en todas las ciudades, cuya ciudad es precisamente el universo, se podría entender que Anaxágoras era un desterrado de la Tierra. Su perfil en realidad se ajusta bastante bien al tipo de racionalista jonio, esto es, agudo, culto, interesado principalmente por problemas de astronomía, medicina también, en la medida en que se le atribuye un tratado de perspectiva y otro sobre la cuadratura del círculo. Hay diversas interpretaciones acerca de si el principal acicate científico de su sistema es la matemática o la medicina. Así, Sininge, que es uno de sus intérpretes principales, afirma que en Anaxágoras nos encontramos con una concepción principalmente biológica del mundo. ¿Por qué motivo fue expulsado por Asebella, esto es por impiedad, de la ciudad Anaxágoras, de Atenas? Bien, según algunos, ello se debió a su capacidad de predicción de la caída de un meteorito que cayó en Egospótamos y que está mencionado prácticamente por todos los doxarfos de la época, por ejemplo en Diógenes de Apolonia, y que él predijo, y en la medida en que lo predijo, precisamente con una visión materialista del mundo, según la cual el Sol no era una suerte de peñasco ígneo y que por lo tanto todos los fenómenos cosmológicos, incluidos los meteoritos, pues no eran sino desprendimientos de materia. Bien, esto evidentemente pues fue entendido como asebella, esto es como impiedad por parte de la asamblea, y así por ese motivo o por motivos similares se entiende que Anaxágoras fue expulsado de la ciudad. Bueno, de nuevo, Anaxágoras procede de una familia aristocrática y terrateniente que abandona su herencia para estudiar filosofía, y después de ser expulsado de Atenas se retira a Lampsaco, donde muere, pero siendo bastante honrado, digo, por los propios ciudadanos de la polis, y respetado y reconocido. Vamos a entrar un poco en los principios metafísicos y filosóficos de Anaxágoras. Por un lado, Anaxágoras se puede considerar que sí, ahora sí, es una coordinación de las musas eleatas y de las musas jonias, esto es, Anaxágoras es un filósofo que al mismo tiempo sostiene el ámbito metafísico, los principios establecidos por Parménides en su poema, pero que los intenta coordinar con una visión materialista del mundo. Bien, el primer principio de la metafísica de Parménides heredada por Anaxágoras es el principio de no generación ni corrupción, esto es, del ser no surge el no ser, corrupción, y del no ser no surge el ser, generación. Vamos a leer algún pasaje de Anaxágoras. Dice lo siguiente: los griegos no juzgan rectamente cuando admiten el nacimiento y la destrucción, pues ninguna cosa nace ni perece, sino que se compone y se disuelve a partir de las existentes. Esto, como hemos visto, simplemente pues, es una profundización de lo que estaba en Empédocles, con la afirmación consiguiente que le distingue de la metafísica empedocleana, de que todo está en todo. Vamos a ver algún pasaje en el que esto se afirma. Por ejemplo, este es un pasaje en el que se resume prácticamente toda su metafísica, pero conviene leerlo y luego lo iremos desmenuzando. Dice lo siguiente: todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la mente es infinita y autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella sola es por sí misma. Pues si no fuera por sí misma, sino que si estuviera mezclada con alguna otra cosa, participaría de todas las demás. Pues en cada cosa hay una porción de todo, como dije antes. Las cosas mezcladas con ella le impedirían que pudiera gobernar ninguna de ellas del modo que lo hace al ser ella sola por sí misma. Es en efecto la más sutil y la más pura de todas. Tiene el conocimiento todo sobre cada cosa y el máximo poder. La mente gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas. La mente gobernó también toda la rotación, de tal manera que comenzó a girar en el comienzo. Empezó a girar primeramente a partir de una pequeña área, ahora gira sobre una mayor y girará sobre otra mayor. Conoce las cosas mezcladas, separadas, divididas. La mente ordenó todas cuantas cosas iban a ser, todas cuantas fueron y ahora no son, todas cuantas ahora son y cuantas serán. Incluso esta rotación en el que ahora giran las estrellas, el sol y la luna, el aire y el éter, que están haciendo que se separen, perdón. Bien, aquí en este pasaje se resume prácticamente toda la metafísica de Anaxágoras, a saber, todo está en todo, salvo el entendimiento o el nous, la inteligencia, la mente,
que es la que lo separa, la que lo reúne, la que lo combina. Aquí el principal problema es cómo si se afirma que todo está en todo, hay posibilidad de generación a partir de los espermas, de las semillas de las cosas. Bien, la respuesta que han ofrecido la mayor parte de los intérpretes a esta cuestión es que en Anaxágoras todo es ingrediente, esto es, todo está de alguna forma compuesto con todo, como hemos dicho, se ve de una manera muy gráfica simplemente eliminando la diagonal, que incluso, digamos, haciéndola mucho más compleja en 4 dimensiones, donde no simplemente se combinaría un elemento con otro, sino que los 4 estarían fundidos mutuamente en diversas modulaciones. Pues bien, esta es la contribución que realiza Anaxágoras, y bajo esa visión de que todo está en todo, esto es que nunca hay nada que esté por separado, se ve obligado a postular un tercer principio, a saber que no hay cosas, que todos tienen siempre el mismo tamaño, que no existen cosas grandes o pequeñas. La razón de este principio, que seguramente sea el más metafísico de los 3, se debe a que si algo pudiera llegar a ser infinitesimalmente pequeño, podríamos encontrarnos en una situación donde por separación diéramos con un elemento puro. Así él se ve obligado a afirmar que la única cosa que está fuera, digamos, de esa especie de miasma, de mezcla de todo con todo, es el nous, que lo ordena el entendimiento. En ese mismo pasaje que hemos leído se ha visto cómo en el origen de todas las cosas había una rotación y una mezcla. Bien, por así decir, esto Anaxágoras postula como principio y como fin de todas las cosas ese estado vorticial que para Empédocles era el comienzo de la corrupción, o bien un primer paso para la purificación. En el estado original del cosmos habría, por lo tanto, una mezcla ilimitada, apeiron, de todos los ingredientes, en la que todo estaría combinado con todo, y es mediante ese proceso entrópico de construcción de estructuras cada vez más caóticas, pero también a su vez cada vez más complejas, que emergerían formas como las del mundo realmente existente. En ciertos pasajes de lo que nos queda de su libro, Anaxágoras afirma que los ingredientes más grandes, si se quiere hablar en términos metafóricos, aun afirmando que no hay nada más grande ni más pequeño, serían la materia ardiente, esto es el éter, y la materia oscura o húmeda, que es el aire. Su predominancia en el origen ofrece una imagen de ese origen ilimitado, apeiron, como una suerte de nube brillante, un miasma, precisamente. En algún momento, precisamente, esa inteligencia, el nous, se pondría a ordenar y a establecer las formas concretas en las que emergería cada cosa. Bien, los términos que, insisto que uno de los términos seguramente más polémicos de la metafísica de Anaxágoras es el término esperma, que significa semilla. En la medida en que él predica este término de los términos que estaban en el vórtice primigenio, pues hay un debate entre los filólogos y los doxógrafos acerca de si esos espermas se deben entender como primeros principios, esto es como elementos más o menos purificados y separados, o como ya formas naturales, pues como serían las plantas o los animales. Hay, por lo tanto, 3 posiciones. Una, que los ingredientes básicos serían principalmente opuestos, como lo caliente y lo frío, lo mojado y lo seco, lo dulce y lo amargo, lo oscuro y lo ligero. La visión opuesta, que entiende que en el origen ya estaba todo, pues el whisky, el fuego, la tierra, el cobre, el hierro, la carne, la sangre y el hueso. Y otros que afirmarían que estarían elementos intermedios, pues como por ejemplo los compuestos naturales, bien, como serían las plantas o los animales, que no por ser naturales son menos compuestos. Estos están aparte de que tienen partes, emergen a través de la fagocitación de otros elementos. Esta es seguramente la razón por la cual Anaxágoras se vio obligado a afirmar que todo está en todo, a saber, cómo es posible que mediante la fagocitación pues heterotrófica de otros animales, los animales carnívoros, pero también los omnívoros, y los veganos o los vegetarianos se crecen, se desarrollan, ¿bien? Y la única explicación que él tiene es que en la hierba que está comiendo la vaca están todos los elementos que luego van a componer la vaca, desde los huesos, la sangre, a la carne, ¿bien? Esto que puede parecer pues un motivo muy ridículo,
pues es la razón principal que le lleva a postular las llamadas homeomorías y a refutar el concepto de sustancia. Esto es, ningún elemento se sostiene por sí mismo, sino que todos están en todos, bajo la forma de la homeomoría. El término homeomoría es un término que no está en Anaxágoras, no está en los fragmentos de su libro, sino que es un término que predica Aristóteles de Anaxágoras. Bien, afirmando que en Anaxágoras pues bueno, toda la realidad sería combinatoria y las esencias, lejos de ser principios bueno, sin mezcla, serían principalmente esas mezclas. En Lampsaco a Anaxágoras se le calificó como el señor mente por la importancia que concedía al nous. De hecho, tanto Platón como Aristóteles elogian fervorosamente a Anaxágoras por poner en el comienzo de todas las cosas a la inteligencia, aunque en el Fedón Sócrates se desengaña al ver cómo Anaxágoras entiende el trabajo de la mente en una visión muy mecanicista. Esto es, entiende que la mente es la causa final de todas las cosas o su ordenadora, y no lo entiende en un término pues, idealista o subjetivista. Bien, así hay muchas interpretaciones exactamente de a qué se refería o qué entendía exactamente Anaxágoras por el nous, por ese entendimiento que establecería las divisiones y las combinaciones a partir de ese vórtice apeiron inicial. Y si nosotros, los seres humanos, participamos de alguna forma o no de esa inteligencia. Esto es, si las facultades racionales que están en el ser humano son de alguna forma parte de ese nous o no. Bien, la mayor parte de los intérpretes se inclina a pensar que sí, básicamente por pasajes en tragedias de Eurípides, quien la mayor parte de los intérpretes consideran un autor muy influido por Anaxágoras. Así, en Eurípides, en buena parte de sus tragedias, afirma que la inteligencia es el comienzo de todas las cosas y que nosotros participamos de ella a través del raciocinio. Una cosa interesante aquí que hay que tener en cuenta es que en Anaxágoras lo material y lo inmaterial están prácticamente ya discernidos. La mayor parte de los intérpretes, pues eso, Sedley o Renehan o compañía, sostienen que la distinción entre lo corpóreo y lo incorpóreo pues no se fragua de manera firme hasta Platón, pero ya Anaxágoras claramente discierne completamente entre los elementos, a los cuales ni siquiera pone número, o sea, no dicen que sean 4, 6 o 7, y esa inteligencia que según él es sutilísima y con una finura extrema. ¿Bien? No está afirmando de manera completa y total que sea incorpórea, que no tenga cuerpo, pero sí que, digamos, está sugiriendo básicamente su carácter inmaterial. Uno de los problemas, evidentemente, de esta metafísica es cómo, si todo está en todo, cómo distinguir una cosa de la otra. Si nada predomina por encima de nada en las composiciones del mundo realmente existente, ¿cómo podemos discriminar una cosa de la otra? Bien, junto con esta ontología, en Anaxágoras nos encontramos con una cosmología mucho más tosca y burda que la que había en la mayor parte de sus antecesores. Como hemos visto, en los pitagóricos se postulaba pues la esfericidad de la Tierra, un cierto sistema más o menos heliocéntrico, mientras que en Anaxágoras la Tierra es plana, y se explican fenómenos como los terremotos, etcétera, por la emergencia de una suerte de aire que estaría sosteniendo esta Tierra en vilo. Por otro lado, hay en algunos pasajes suyos la posibilidad de múltiples mundos y poco más que decir realmente. No se puede alargar más, lo que tampoco tiene tan poca enjundia. Podría leer algún pasaje más principalmente de la diferencia que según Aristóteles tienen en Empédocles y Anaxágoras, pero realmente de Anaxágoras nos quedan tan pocos fragmentos que no se puede sacar mucha más chicha de la que ya he mencionado, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que se ve bastante bien lo que es la esencia de su doctrina, simplemente si borramos la diagonal en el esquema que hemos puesto en la pizarra. Dice lo siguiente Aristóteles sobre la diferencia entre Empédocles y Anaxágoras. Difieren, sin embargo, entre sí en que Empédocles supone un ciclo de tales cambios y Anaxágoras, en cambio, una sola serie. Bien, lo que hemos visto, que Empédocles entiende que es un proceso constante de generación y de degeneración a través del trabajo del amor y del odio, mientras que Anaxágoras simplemente lo concibe como una serie donde el propio entendimiento va haciendo deshaciendo según juicio. A su vez, postuló un número indefinido de principios, a saber, Anaxágoras,
las homeomerías y los opuestos, conjuntamente, mientras que Empédocles postuló solamente los llamados elementos, los 4 elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire, agua. Parece que Anaxágoras sostuvo esta teoría porque aceptó como verdadera la común opinión de los físicos de que nada llega al ser partiendo de lo que no es. Tal es la razón por la que emplea la frase todas las cosas estaban juntas y reducen a un cambio de cualidad el nacimiento, la llegada al ser de cualquier cosa, mientras que otros hablan de combinación y separación. ¿Bien? O sea que básicamente la generación y la corrupción, lejos de ser una destrucción del ser, simplemente sería una suerte de cambio cualitativo, ¿bien? Un cambio en la composición de esas homeomerías que no existen sino separadamente. ¿Bien? Llegan además a la misma conclusión partiendo del hecho de que los opuestos proceden unos de otros, el uno debe haber existido ya en el otro, porque si todo lo que llega al ser procede de lo que es o de lo que no es, y es imposible que surja de lo que no es, en esta opinión están concordes todos los físicos, creyeron que se seguía necesariamente el otro extremo de la alternativa, a saber, que las cosas llegan al ser a partir de las cosas que existen y ya presentes, pero que son imperceptibles a nuestros sentidos debido a la pequeñez de su tamaño. Bien, aquí pues está mencionando lo que hemos dicho previamente, bien, que para Anaxágoras nada es ni lo absolutamente grande ni absolutamente pequeño si se mira en su carácter combinatorio homeomérico. Bien. Las cosas se manifiestan, sin embargo, diferentes entre sí y reciben nombres distintos según la naturaleza de la cosa que numéricamente predomina entre los innumerables constitutivos de la mezcla, porque nada, dicen, es completamente blanco, negro, dulce, carne o hueso, sino que opinan que la naturaleza de una cosa es la de su mayor ingrediente. Bien, esta es la respuesta que los discípulos de Anaxágoras dieron a la posibilidad de discernir una cosa respecto de la otra. Esto es la predominancia de uno de las homeomerías sobre otra, en la carne, el hueso, el blanco, el negro, lo que genera las diversas formaciones materiales. Y del mismo modo, por seguir con la metáfora que Empédocles trae pictórica, pues se podría decir que todos los cuadros habidos y por haber, pues en última instancia tienen que surgir del espectro de onda visible y en concreto de los 3 colores básicos. ¿Bien? Vamos a ver lo que dice Aecio, también sobre Anaxágoras. Dice: Anaxágoras de Clazomene, hijo de Egesibulo, sostuvo que los primeros principios de las cosas eran las homeomerías, pues le parecía imposible que ninguna cosa llegara al ser a partir de lo que no es o que en ello se disolviera. En todo caso, nos alimentamos de lo que es simple y homogéneo, como pan y agua, y con ello se nutren el pelo, las venas, las arterias, la sangre, los nervios, los huesos y las demás partes del cuerpo. En consecuencia, hay que reconocer que en el alimento que tomamos están todas las cosas. Bien, esto es lo que he dicho previamente, que todo es ingrediente de todo. Y todo deriva su crecimiento de las cosas que existen. En este alimento debe haber algunas partes productoras de sangre, de nervios y de huesos, etc. Partes que solo la razón puede contemplar. Esta es la razón, este es el motivo, de alguna forma, esta es la reconstrucción racional de la postulación del entendimiento según Aecio, ¿bien? Que es el entendimiento el que discierne pues cuáles son los compuestos químicos de los que surge pues las proteínas, ¿no? O sea, ya utilizando, digamos, elementos de la ciencia moderna, ¿bien? Y eso de ahí emergen los músculos, la sangre, etcétera, las vísceras, ¿bien? Porque no es necesario referir a la percepción de los sentidos el hecho de que el pan y el agua producen todas estas cosas, sino que más bien hay en el pan y el agua partes que solo la razón puede contemplar. Bien, esta es la clave, yo creo, que del asunto, ¿no? Que los elementos últimos sobre los cuales descansa la constitución del mundo no son elementos naturales como es el agua, que es plenamente visible, sino que pues son homeomerías que están por debajo del espectro de onda visible y por lo tanto del de las percepciones. Bien, pues yo creo que con esto y un bizcocho. ¿Tenéis alguna duda? Hoy vamos a terminar 20 minutos antes. ¿Tenéis alguna duda sobre Anaxágoras o sobre el conjunto de lo que se ha dicho hoy o de lo que se ha dicho en clases previas?